Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Hoy es el día 5 de mayo del 2024. Vamos a presentar un caso clínico discutido y a partir o a través de ese caso clínico, que es un niño de 8 años, un niño de sexo masculino con edema, hematuria e hipertensión arterial, aspiramos a que mostremos cómo es el proceso diagnóstico propuesto por la persona que le está hablando. Como les he dicho, estas primeras diapositivas, la idea es que se repitan en cada una de las presentaciones que falten, para que eso quede afinado. Unas consideraciones previas al proceso diagnóstico que queremos siempre mostrar. Entonces, permítanme un momentico. Entonces, unas consideraciones del diagnóstico. Entonces, esto. Aspectos claves para el diagnóstico. Lo primero que presentamos en los primeros encuentros es que definitivamente nosotros tenemos que tener pensamiento científico, pensamiento crítico, pensamiento complejo. Pensamiento científico es básicamente inculcar en cada uno de nosotros una mentalidad basada siempre en la evidencia científica y una metodología que sigue todo lo que debe uno desarrollar para hacer ciencia. ¿Qué implica esto? Valoración de la investigación reciente y la aplicación de enfoques probados y validados para nuestro proceso diagnóstico. El pensamiento crítico, básicamente, como lo vimos, es fomentar o estimular la capacidad de evaluar de manera objetiva la información clínica y cuestionar suposiciones, esencialmente para evitar sesgos, que los vamos a ver ahorita a repasar, y evaluar la información desde diferentes perspectivas que conducen a diagnósticos, ojalá siempre los más precisos posibles, y desarrollar pensamiento complejo en los casos clínicos, que termina siendo fundamental para estimular la habilidad de comprensión y un abordaje integral de los pacientes. Eso implica, obviamente, siempre considerar muchos factores que tienen al final influencia sobre el diagnóstico en el paciente. Hay que hacer gestión de sesgo y prevención de errores, y en eso debemos fomentar el trabajo en equipo. Nosotros no podemos seguir pensando que podemos trabajar individualmente y seguir creyendo que nuestra posición y nuestro pensamiento es el que debe primar, y mejor, si pensamos qué opinan los otros, contrastamos lo que nosotros pensamos con los demás, yo creo que nos puede ir mucho mejor. Reconocer siempre y tener en cuenta los sesgos cognitivos que siempre nos llevan a que, si no se evitan, pues nos llevan a cometer errores en el diagnóstico. Y implementar siempre estrategias de verificar siempre a través de una segunda opinión, revisión cuidadosa de los resultados y las pruebas, que son estrategias efectivas para aminorar o mitigar el impacto que puede tener un sesgo cognitivo. Y al final, lo que vamos a tratar es de prevenir errores en el diagnóstico. Evitar esos sesgos cognitivos en el diagnóstico, y repasando cuáles son esos sesgos más frecuentes. El primero es de confirmación, y es que nosotros suponemos que hay un diagnóstico y todo lo que buscamos en la información es que confirme eh, esas creencias preexistentes sobre el diagnóstico, y ignoramos y no podemos descartar datos que pueden contradecir esas creencias. Eso, eso hay que aminorarlo para que obviamente el error sea mucho menor. El sesgo de anclaje, que básicamente es depender en exceso de la primera impresión. Eh, y es mejor pensar que pueden ser muchas cosas las que pueden estar ocurriendo en el paciente. El sesgo de disponibilidad tiende a dar más peso a la información fácilmente recordada. O sea, es normal que eso ocurra en la estructura cognitiva de nosotros, que uno recuerde más fácil lo que tiene ahí disponible. eh, y la idea es que nosotros pensemos que pueden ser muchas otras cosas. Entonces, no sobrevalorar la probabilidad de un diagnóstico basando en el reciente impacto, aunque sea poco común. O sea, no siempre escuchar tras de una puerta el trotecito, suponemos que son el galopar, digamos que son caballos, y podríamos pensar
que puedan ser cebras. El sesgo de sobreestimación de competencia es el creerse y sobrevalorar las habilidades y conocimientos y subestima la complejidad de ciertas situaciones diagnósticas. Eso es muy frecuente en los superespecialistas que se creen como que tienen un ego demasiado elevado. El sesgo de atribución fundamental que conduce a la sobrevaloración de las características personales en el diagnóstico y se olvida que existen otros factores que también pueden estar influyendo. Entonces, un médico puede atribuir erróneamente un síntoma a la personalidad de un paciente en lugar de considerar factores relevantes. El sesgo de conservadurismo, que los médicos se tienden a resistirse al cambio de creencias diagnósticas, incluso ante una nueva evidencia. Podría mantener el diagnóstico original a pesar de unos hallazgos nuevos que le estén dando al médico otras posibilidades que puedan ser diferentes a las que pensó inicialmente. Esos son los sesgos que hay que trabajar. Los enfoques integrales son fundamentales para hacer buenos procesos diagnósticos y en la última hacer buenas impresiones y hacer buenos tratamientos. Adoptar el enfoque holístico y multidimensional, que es lo que propone esta escuela. Resaltar la importancia de escuchar activamente. Los pacientes hay que escucharlos. Los pacientes, si bien hay que orientarlos en lo que van a decir, porque seguramente la prolijidad es muy propia de nuestra cultura, pero hay que escucharlo. Fortalecer el énfasis de la medicina basada en la evidencia, muchachos. Yo no puedo decir que yo hago impresiones o hago diagnósticos o elaboro tratamientos porque creo que es así, porque me parece. Y resulta que es que uno tiene que mirar cuál es la evidencia científica para ver por qué está opinando que un diagnóstico es tal y que el tratamiento debe ser X. Y entonces la propuesta esta, ustedes la deben tener a esta altura clara cuál es el proceso, qué es lo que vamos a proponer a continuación. Recuerde que lo dividimos en 8 etapas de todo el proceso de evaluación integral y tratamiento de los pacientes. Entonces tenemos una historia clínica de un niño de 8 años que ingresa a urgencias porque se le hinchó la cara y los miembros inferiores. Es un niño que nace en el 12 de marzo del 2016 de Armenia, Quindío, segundo grado de primaria, estudiante, y la historia la hacemos el 4 de mayo. El motivo de consulta, un paciente que refiere cuadro de 3 días, que aparición progresiva de edema facial y miembros inferiores acompañada de orina hipercoloreada como color rosado. Los síntomas previos refería que días antes había tenido un cuadro de lesiones como quemaduras de cigarrillo, lesiones pustulosas en cara y antebrazo, pero que fueron diagnosticadas y tratadas. En principio pensaron que era un impétigo, el germen más frecuente, el estreptococo. Los síntomas actuales: niega fiebre, dolor lumbar, náuseas, vómito, diarrea. Antecedentes personales y familiares importantes no había mucho, excepto el antecedente del impétigo, vacunación completa según esquema y buenos hábitos higieno-dietéticos. Una madre hipertensa. Al examen físico en general era normal, excepto por una tensión arterial que vamos a ver que estaba alta, 130, una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria normal y una temperatura normal. ¿Qué llamaba la atención? Los edemas en cara y el edema en miembro inferior, pero estaba hidratado y el examen general era normal en ese paciente. Muy bien, ¿qué es lo primero que proponemos siempre? Haga un mapa. Tenemos el resumen de datos positivos. Esta es la primera propuesta, es como mapear el paciente. Es un niño de 8 años de sexo masculino con un cuadro agudo, 3 días de edemas, posiblemente hematuria, orina color rosado, con antecedentes de impétigo, unos antecedentes que no son importantes, digámoslo así, en general, excepto el madre hipertensa, y el examen físico, los edemas y la tensión arterial alta. ¿Cuál es la segunda parte del proceso? Es enfocarlo por síndromes o problemas más importantes en el paciente. Habíamos dicho también que podemos ubicarlo como macrosíntomas o macrosignos,
y hacer el enfoque de las dos maneras. Digamos que aquí le voy a traer las dos. Entonces, el primero, el edema, que es como un edema general, entendido el edema como la acumulación excesiva de líquido en el intersticio, y se ve como el edema de párpados y en este caso de piernas. La importancia, recuerden que el edema puede ser de origen renal, y de origen renal estaría el síndrome nefrótico nefrítico, secundaria glomerulonefritis, la falla cardíaca, la cirrosis hepática, las alergias y algunas otras afecciones que podrían causar no edema general, sino edema local. En este caso estamos hablando de un paciente con edema general. Y entendamos que entonces el origen puede ser cardíaco, puede ser renal, puede ser hepático, puede ser vascular o puede ser alérgico. La hematuria, posible hematuria en el paciente, habrá que confirmarla por el parcial de orina, presencia de orina micro o macroscópica del paciente. Digamos que el paciente no, claramente no decía que era hematuria, pero la orina rosada, orina color colombiana puede ser hematuria. Obviamente siempre importan las glomerulonefritis del paciente, las infecciones del tracto urinario, los cálculos renales, el traumatismo y algunos tumores renales, como el tumor de Wills, por ejemplo. Es un niño que habría que considerar. Entonces ahí pueden estar. Y lo otro es la hipertensión arterial. Para que tengan en cuenta, recuerde que la clasificación que usamos como la europea o la americana no la usamos en niños. Aquí usamos, que decimos que hipertensión es todo niño que supera el percentil 90, digámoslo así, empieza a tener tensión arterial elevada o normal alta, y a partir del percentil 95 está hipertensa. Por ejemplo, este niño que está en alrededor de esta edad, tiene 130/80, o sea, ya la sistólica empieza a estar alta, entonces consideramos de pronto esa posibilidad. Y tenemos como posibles causas las glomerulonefritis. La hipertensión arterial podría ser primaria, pero en esta edad hay que pensar la secundaria. La enfermedad renal crónica, la coartación de la aorta, la feocromocitoma y otros medicamentos podrían estar dando hipertensión en un paciente de esta edad. Ya como síndrome clínico, tenemos que seguramente puede haber un síndrome nefrítico agudo que se llama como así como tal, donde el paciente tiene edema, tiene hematuria y tiene hipertensión y tiene un antecedente de infección. Pero la otra pregunta, ¿y por qué no un síndrome nefrótico? Pues sencillamente el síndrome nefrótico habría que irlo a confirmar, porque lo primero es que tienen mucha proteinuria, casi no tienen hipertensión, los nefróticos incluso pueden ser hipotensos. Entonces lo que llama eso, y la hematuria no es tan relevante. O sea, lo más relevante del paciente con síndrome nefrótico es el edema, que es un edema importante, y la presencia de hematuria. O sea que por acá todavía no podemos, sin tener los paraclínicos, saber. Lo que pasa es que en este paciente el antecedente de infección en piel fue muy relevante. Los criterios diagnósticos para pensar en un síndrome nefrítico: el edema, la hematuria, la proteinuria, que es leve, y la hipertensión arterial, que puede o no estar presente, casi siempre está presente. Los paraclínicos habría que mirar que la creatinina puede estar alta, pero lo más importante son los hematíes, los cilindros hemáticos, y podría tener anticuerpos antiestreptolicina elevados. El edema facial, la orina hipercoloreada, la oliguria, que puede estar presente en el síndrome nefrítico, en este caso pues no la ha referenciado el paciente. Aquí simplemente para contarles que hay dos principales referencias, que son las guías CADIGO y las guías NICE, o sea, las guías de la Asociación de Renal, y las guías inglesas. Diagnóstico diferencial por síndromes. Entonces ya tenemos unos síndromes, vamos a empezar a hacer diagnósticos posibles diferenciales. Síndrome nefrítico agudo, los más importantes es la glomerulonefritis posinfecciosa. La glomerulonefritis, que es la causa más común de síndrome nefrítico agudo, especialmente después del estreptococo. Pero también podría ser una glomerulonefritis aguda posviral, que puede ser debido a infecciones, sobre todo del adenovirus, el Epstein-Barr o el virus de la influenza. Podría dar un síndrome nefrítico, o podría ser una glomerulonefritis por inmunoglobulina A.
Es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente en niños y puede producir un nefrítico, puede producir un nefrótico si es muy perdedor de proteínas. Otras glomerulonefritis, la membranoproliferativa, lo que pasa es que esta generalmente puede llevar esas síndromes nefróticos. La glomerulonefritis aguda necrotizante es una glomerulonefritis rápidamente progresiva con insuficiencia renal. Afortunadamente no es las más comunes. Y después de hacer diagnóstico diferencial, la apuesta es apliquemos leyes. Y hay 4 leyes que nosotros les hemos vendido la idea de que apliquemos, que son la ley de lo más frecuente, que básicamente habla de la prevalencia. ¿Qué es lo más frecuente en Colombia en un paciente que presenta lo que presenta el paciente? Pues lo más frecuente es la glomerulonefritis aguda posinfecciosa con síndrome nefrítico agudo. O sea, es lo más claro. O sea, en prevalencia es eso. En prioridad, se considera la patología prioritaria porque puede comprometer la funcionalidad, puede dar insuficiencia renal, aunque generalmente tiene un comportamiento benigno, de buen pronóstico, pero también entonces prioritariamente deberíamos pensar en otras causas de síndrome nefrítico, en otras glomerulopatía, por ejemplo, globulina A, que no es infrecuente. Entonces es prioritario descartar otras causas. En parsimonia o la ley de Occam, de la navaja de Occam, dice que con un paciente que presente múltiples síntomas, en este caso edema, hematuria, proteinuria, con el antecedente impético, pues hay que pensar que sea una sola patología la que lo produce. En este caso, la glomerulonefritis postinfecciosa. Eso dice la ley de la parsimonia. Y por último, la ley de Agatha Christie. Recuerden que lo que hace es asimilar la clínica del paciente a una novela policíaca. El primer es la infección por estreptococo, una susceptibilidad genética que se cree deben tener los pacientes y factores ambientales que puedan estar conllevando a que aparezca el cuadro como tal. Otra vez la bibliografía. Luego aparece entonces la correlación clínico-paraclínica, que es la que nos va a llevar a pensar que el paciente tenga definitivamente un síndrome nefrítico o de pronto pueda ser un síndrome nefrótico. Y aquí tenemos los exámenes. Tenemos una creatinina en 0,8 normal, una urea en 30 normal, un sodio 135 normal, un potasio de 4.5, recuerde que es 3.5, 5 puntos, el sodio es normal en 135 hasta 140, el cloro también está normal y el bicarbonato está normal, o sea, el paciente no tiene un desequilibrio, no tiene una falla renal ni un desequilibrio hidroelectrolítico. En la orina, ¿qué está llamando la atención? Que tiene hematíes 30-40. Recuerde que uno no debería más de 4 hematíes en una orina, ojalá no ver hematíes. En las proteínas, el paciente tiene microalbuminuria o tiene proteinuria leve. Aquí en este caso la ponen como 2 cruces. Tiene un poquito de leucocituria, por encima de 8 es leucocituria. Y tiene cilindros hemáticos aumentados o positivos. En el sedimento muestra eritrocitos dismórficos, corrobora la presencia de hematuria y tiene cilindros granulosos. El hemograma solo tenía 10.000 leucocitos, esto es 10.000. Entonces, hasta ahora tenemos una proteinuria con una hematuria confirmada, no sabemos, hay que cuantificar la proteinuria a ver si es importante con, pues propiamente leucocitosis no, porque 10.000 es normal, 10.500 leucocitos, y tenía unos anticuerpos anti-streptolicina y anti-hialuronidasa positivos en el paciente. El electrocardiograma, pues nos puede servir, pero básicamente en el paciente fue inespecífico. Y la ecografía renal generalmente es normal, pero puede mostrar de pronto un ligero aumento en el tamaño del riñón como tal, con un aumento en la congenicidad cortical, que son hallazgos inespecíficos. O sea, este paciente generalmente con la clínica y los hallazgos anteriores corrobora el diagnóstico. Ya aquí estamos con la interpretación de resultados. La apuesta del punto 6
la versión que proponemos del proceso diagnóstico es: revisemos los procesos fisiológicos y la fisiopatología del paciente, de la fisiopatología del síndrome o de los signos, síntomas como el edema, la hematuria y la hipertensión. Entonces, lo primero, repasemos rápidamente las funciones del riñón. Lo primero es la filtración glomerular. Recuerden que el glomérulo es una barrera para hacer filtración, y en este caso son las células endoteliales, la membrana basal y los podocitos los que se encargan de esta parte. La presión de filtración es la fuerza que impulsa el paso del plasma a través de ese espacio, y la permeabilidad, que básicamente es que ahí en el glomérulo se permite el paso de agua y algunas sustancias pequeñas y algunos elementos formes. Repasando, este es el glomérulo, esta es la arteriola aferente, esta es la arteriola deferente, esto viene de la arteria renal, que se va dividiendo, bifurcando. Esto sería casi que una metaarteriola. Esta también sigue siendo metaarteriola. Esta es la múltiples pliegues que hace el vaso sanguíneo para convertirse envuelto en una cápsula que se llama la cápsula de Bowman, convertirse todo juntico en un glomérulo. Casi que es la principal estructura, esto, de la unidad funcional microscópica del riñón. Recuerde que hay un aparato justaglomerular, ¿cierto? Y entonces los procesos son: filtración se hace acá, luego reabsorción se hace aquí, en el túbulo contorneado proximal, luego secreción se hace más abajito, y por último se hace la excreción, que ya es la excreción de la orina propiamente, es decir, que aquí empieza a filtrarse la orina y después de la reabsorción, secreción y excreción se forma la orina al final en el túbulo colector prácticamente. La reabsorción tubular es activa con presencia de ATPs para producen energía, y puede ser pasiva por difusión o transporte facilitado. La reabsorción en el túbulo proximal y en el distal y en el colector, y las sustancias reabsorbidas son agua, sodio, glucosa, aminoácidos, potasio, cloro y bicarbonato. Aquí está mejor representado el glomérulo con la arteriola aferente, esta es la cápsula de Bowman, este es el espacio para el filtrado, los podocitos quedan aquí entre los glomérulos, ¿cierto? Aquí quedan las células mesangiales por acá, y este es el filtrado de orina. Aquí se lleva a cabo la reabsorción, la secreción y al último la excreción. Para aquí en el túbulo colector, que es el que va a la pelvis renal, va a producirse. Aquí está el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal, y este es el túbulo colector. Muy bien. ¿Listo? Aquí está la corteza y aquí está la médula renal. La secreción tubular trae un transporte activo en contra de un gradiente de concentración. Las sustancias secretadas son hidrogeniones, potasio y algunos medicamentos. Otra vez, filtración, reabsorción, secreción y excreción acá. Aquí secreción. Y también otra función del riñón es la regulación del equilibrio ácido-base. Entonces recuerden que se hace tampón químico, básicamente para neutralizar ácido o bases, dependiendo del pH. Se hace regulación respiratoria eliminando el dióxido de carbono por los pulmones también acá. Y en el riñón se hace excreción de hidrogeniones y producción de bicarbonato, dependiendo de qué, como acuérdense que el pH se tiene que mantener entre 7.35 y 7.4. Y la regulación del volumen de líquido extracelular, una gran función del riñón a través de la hormona antidiurética que promueve la reabsorción de agua en los túbulos colectores, del sistema renina-angiotensina que se libera en el aparato justaglomerular para producir reabsorción de sodio y agua, y del péptido natriurético auricular para producir reabsorción de sodio y agua. Este se produce a nivel principalmente de corazón, del endotelio cardíaco. Y el gran regulador a largo plazo de la presión arterial es el riñón, con el sistema renina-angiotensina, con el simpático y el sistema parasimpático, haciendo un biofeedback entre uno y otro. La fisiopatología, entonces esos procesos fisiológicos que acabamos de ver se ven comprometidos por una formación de complejos inmunes. Estos complejos, después de una infección por estreptococo,
se producen anticuerpos que reconocen la membrana del glomérulo como si fuera extraña, la confunden con la membrana del estreptococo y se crea una reacción antígeno-anticuerpo. Esta reacción antígeno-anticuerpo activa el complemento C3-C4, lo que lleva a inflamación y daño glomerular. Esto es lo que altera la filtración glomerular. El paciente empieza a tener oliguria, deja perder proteínas y entonces empieza a aparecer por esa pérdida de el filtrado glomerular hematuria, deja perder proteínas y por esa oligoanuria empieza a retener sodio y agua y el paciente hace hipertensión arterial. Para llegar al final, después de un proceso juicioso que se propone, después de que el médico se quite, evite los sesgos, después de tener pensamiento científico, pensamiento crítico, pensamiento complejo, después de tener una visión ojalá lo más holística posible por el tiempo, pues podríamos tener en cuenta otras esferas del individuo, sería muy bueno, y después de evitar los sesgos cognitivos que tanto afectan la estructura mental del individuo, como lo vieron ustedes, el sesgo de anclaje, el sesgo de disponibilidad, el conservadurismo, eh, el servo por competencia. Entonces, después de todo eso, llegamos a unas buenas conclusiones diagnósticas. La propuesta de quien les habla es que lo primero es que hagamos un diagnóstico topográfico y aquí decimos que el daño está acá. El daño está en los glomérulos. Hay una inflamación, hay una glomerulonefritis, lo que afecta aquí el filtrado y afecta la permeabilidad de esta membrana. Lo segundo, el etiológico, pues estamos pensando que es una glomerulonefritis aguda postinfecciosa con formación de anticuerpos antiestreptolicina y la membrana del glomérulo actúa como un antígeno por reacción cruzada con algunas proteínas del estreptococo. El diagnóstico sindromático o sindrómico es el síndrome nefrítico agudo, ya lo vimos y ya expusimos por qué. Y el diagnóstico definitivo, muchachos, es una glomerulonefritis aguda postinfecciosa secundaria a un impétigo o un síndrome nefrítico secundaria a una glomerulonefritis aguda postinfecciosa secundaria a un impétigo. Siempre, claro, tenemos que calcular la función renal, pues ya vimos que tiene una buena creatinina, entonces recordando que hay 3 fórmulas fundamentales para calcular la función renal. La fórmula tradicional Croco-Gold, que puede seguir vigente, la fórmula de MRD4, la fórmula de CKEPI, digamos que estas dos últimas son las que más seguramente las guías Cadigo están recomendando. En últimas, necesitaríamos que el paciente mantenga una tasa de filtración glomerular por encima de 90 y efectivamente al hacer el cálculo este paciente lo tenía. El plan de manejo, casi siempre el manejo de estos pacientes es un manejo conservador. Muchos pacientes o algunos pacientes se podría manejar en casa, pero lo que en principio se hospitaliza, se deja en observación para pedir todos los exámenes. Después de pedir los exámenes, el paciente debe estar en reposo. La dieta debe ser baja en proteínas y sodio. Debe tener una buena hidratación, obviamente teniendo en cuenta que los pacientes generalmente son hipervolémicos. Y el manejo de pronto de la tensión arterial en algunos casos puede ser necesario, usar antihipertensivos. Acuerden que aquí no manejamos esteroides, ni manejamos antineoplásicos o antitumorales, como la ciclosporina o eso, no es necesario. De pronto podríamos manejar la recurrencia en las infecciones por el estreptococo y en algunos casos hacer manejo, por ejemplo, con la penicilina benzatínica para evitar la repetición de infecciones estreptocócicas. El apoyo psicológico, obviamente, el apoyo a la educación, a la familia, al paciente y el seguimiento a largo plazo para, aunque la mayoría de estos casos evolucionan, no hacen glomerulonefritis progresivas, ni hacen cuadros de falla renal progresiva. Son raros los casos que hacen eso, pero pues el paciente definitivamente habría que controlarlo para ver que no esté haciendo una de estas complicaciones. Bueno, mis queridos compañeros,
Ah, ustedes pueden creer que no estaba grabando. ¿Qué es esto? ¿Cómo les parece que no estaba grabando? Ah, después de esta presentación que creo que fue buena. Cuéntenme a ver, preguntas. No grabé, pensé que estaba grabando, qué pesar. Ah, no, sí, de tener grabación. Ah, sí, mira que sí.